Ernesto, muy pero muy buenos días, un placer como siempre. Coco, te saludo aquí en T5 Noticias. ¿Cómo estás? Hola Coco, hola Paula, la producción, y un saludo grande también para la audiencia. Un placer estar con ustedes y muchas gracias por la llamada. El placer es nuestro, como siempre, Ernesto querido. Bueno, lo decíamos, fecha ya 14 de la Liga Profesional, estamos entrando un poquito a la mitad del campeonato. Y bueno, nueva regla, ¿no? Para los capitanes a hablar directamente con los árbitros para evitar ese famoso y popular tumulto que se arma, digamos, cada vez que hay una jugada polémica o cuando el equipo reclama algo. Contanos un poquito exactamente, Ernesto, que vos sabés desde los libros, ¿qué es lo que indica esta nueva regla? Bueno, en realidad es una nueva norma Ujú. que lo dispuso la FIFA a manera de ensayo y que se comienza a implementar a partir de esta fecha en Argentina en el fútbol profesional, para que quede claro. Ujú. Está previsto en la brevedad hacerlo también en el Nacional B, en el Federal A y en el torneo federal, pero todavía no sacó ninguna circular la AFA referente a eso. Bien. El objetivo principal es evitar que sea rodeado por varios jugadores, algo que los vemos habitualmente, Sí. que provoca incomodidad, pérdida de control, además de, es una manera de decir así, de incentivar y de potenciar a el hincha de fútbol. Ujú. Está basado, obviamente, y respaldado por la regla 5, que dice que las decisiones de los árbitros sobre hechos relacionados con el juego, incluso si se marca o no se marca con gol y el resultado del partido, son definitivas, son inapelables. Pero esta conducta que se está viendo últimamente, como esa falta de respeto hacia el árbitro, daña o está Ujú. dañando la imagen del juego y puede resultar muchas veces para el árbitro una manera intimidante y molesta. Es una acción que se está volviendo habitual. Entonces llegó el momento de tomar medidas necesarias para reducir este tipo de conducta y proteger de esta manera a los árbitros. Pero lo que Ujú. tenemos que aclarar es que la comunicación, el diálogo del árbitro con los jugadores va a seguir estando. Claro. Vos nombraste tumulto, si es algo que aparecía, ¿no es cierto?, en distintas circulares antes del fútbol argentino, que cuando se produce un tumulto, el árbitro tenía que amonestar. Bueno, esto es algo Ujú. parecido porque muchas veces cuando hay una decisión, digamos, que podría ser polémica para los jugadores, se encuentran rodeados de distintos jugadores. Entonces, ahora con el advenimiento, digamos, de esta normativa, va a crear, ¿no es cierto?, un ambiente donde solamente los capitanes van a poder acceder a ese lugar. Y eso tiene un protocolo, digamos, Ujú. tiene un protocolo. En una zona que está delimitado por 4 metros y el árbitro va a señalizar, digamos, la creación de ese ambiente, de ese lugar para para que allí puedan acudir, digamos, los jugadores. Es la zona Ujú. exclusiva de los capitanes. Ahí vemos, ¿no es cierto? Ahí nos está Sí. mostrando, el árbitro va a hacer sonar el silbato, ¿no es cierto? Va a cruzar los brazos Ujú. arriba, a través de la muñeca, y esa va a ser una manera indicativa de que va a formar esa zona imaginaria, digamos, Ujú. parecida a la zona de cuando se va a reanudar, o no zona, sino un límite de 4 metros de distancia con el resto de los jugadores, donde Cuando ningún hay un otro bote a jugador. tierra. Cuando hay un bote a tierra, Claro. exactamente. Cuando hay un bote a tierra, bueno, entonces a esa zona de 4 metros van a Ah, acceder él o los capitanes. o sea que los jugadores van a estar en un diámetro de 4 metros que no pueden llegar a estar cara a cara así con el árbitro como sucede Claro, pero habitualmente.
Claro, tiene que existir primero esa señal, ese Claro, es como cruce, que el como se ve árbitro ahí. lo cita, ¿no? Claro, lo cita, pero bueno, sí, pero no siempre, sino esa señal lo va a generar el árbitro si es necesario o a pedido de él o los capitanes, Claro. porque son dos capitanes. Pero Y después, hay una sí. cierta cantidad de veces que un jugador puede pedir esto o digamos, a ver, hay una falta en mitad de cancha, el jugador protesta. Hay una falta cerca del área, el jugador protesta. Hay Ujú. una mano en la mitad de cancha, el jugador protesta. ¿Cómo es el protocolo, digamos? No, el protocolo se basa en un pedido que lo puede hacer el capitán, ¿no? Los Ujú. jugadores tienen que estar protestando constantemente. Dicho de otra manera, bajar los decibeles de los Sí, jugadores, la comunicación tiene que ser entre el árbitro y él o los capitanes. Entonces se genera, ¿no es cierto? Bueno, genera el capitán o se produce una situación sí, polémica, una situación polémica, sí. situación de gol o no gol, así, Ujú. por ejemplo. Por ejemplo, Y el penal o no penal de Otamendi al jugador de Colombia. sí, sí, ¿Eh? sí, Para poner un sí, ejemplo. claro, podría ser Sí. así, pero ya con una resolución tomada Ujú. por el árbitro. Entonces, la segunda señal que vemos allí es un brazo extendido y Sí. con las palmas hacia adelante que está diciendo el árbitro mediante ese lenguaje corporal, ese lenguaje gestual, que se aparten los jugadores y que el diálogo va a ser junto solamente a los capitanes, si es Muy bien. necesario. O sea, a lo mejor los capitanes lo tienen claro de que la decisión del árbitro fue correcta, entonces no va a ser necesario, porque tampoco la idea es de estar interrumpiendo el juego A cada rato. y lo puedan hacer los jugadores, ¿no es cierto?, cuando están ganando para que haya pérdida de tiempo. Y bueno, después nos vamos a encontrar con un encuentro, con un partido muy largo. Claro. Entonces, esa es el lenguaje gestual, el lenguaje corporal. Una vez generado esa zona de 4 metros, solamente pueden estar los capitanes. Y si ingresan, otros jugadores quieren ingresar, primero tiene que hacer lo que hace habitualmente los árbitros, el aviso, el gesto preventivo, el decirle no ingrese. Si Ujú. no acata esa decisión y ingresa un jugador o varios jugadores, solamente le tiene que amonestar a uno. Tiene que Perfecto. Si se excede, por supuesto, y entramos ya en un exceso verbal, en un lenguaje injurioso, ahí hasta lo puede Expulsar. expulsar, claro, lo puede expulsar. Y ahí ya no vamos a otro terreno. Pero, Perfecto. digamos, como estamos acostumbrados de que le rodean muchos jugadores, Claro. en el tumulto siempre, que lo dijiste vos, que se utilizaba ese término Ujú. anteriormente, Claro, el tole la, tole, el el tole famoso tole, tole exactamente. tole. Sí, el tumulto donde que lo que fuimos Sí, árbitros y lo que alguna vez tuvimos en una cancha de fútbol, sabemos por allí lo que nos dice y bueno, y tratamos de entenderle al jugador, ¿no es cierto? Pero poniéndole un límite. Se puede mostrar una, claro, una sola tarjeta amarilla si excede ese límite, esa zona, ¿no es cierto? Si ingresa en esa zona. claro, No tampoco sacarle la tarjeta a todos, pero sí está el árbitro facultado para claro. informar quiénes fueron los Ujú. otros jugadores. Y después, bueno, Bien, la organización de ese torneo va a proceder con el resto de los jugadores ujú. si amerita, ¿no es cierto?, una sanción o no. Una sanción. O sea, Bien, sí, el yo protocolo es creo, bastante largo, yo, digamos, tiene sí. muchas cositas. Ujú. Yo Ujú. creo que también esto le va a venir bien a algunos árbitros, Ernesto, que no vienen teniendo buenas actuaciones, porque yo me acuerdo los Baldassi, los Elizondo, los Sí. Castrilli, los Lustó, árbitros con presencia, ¿no? Ahora como que se lo llevan puesto a los árbitros, algunos, pero bueno, y también para cerrar, Ernesto, Sí, el tema de que si el capitán es el arquero.
se tiene Ahí que está. designar a un jugador de campo, y también pensaba que por allí ahora el capitán debe ser elegido como el jugador más pillo del equipo, ¿no? No el capitán, el correcto, el que maneja el vestuario. Hay que poner de capitán al más rápido, ¿no? Al más pillo, como se diría en nuestro país, al más vivo. Bueno, eso es lo que se está, en base a este ensayo, se está organizando, se está aplicando, Ujú. y el protocolo lo dice, ¿eh? Primero, ¿no es cierto?, que se amonestará a cualquier jugador, incluido el capitán, que muestre desaprobación. O sea, que el hecho de que yo sea el capitán no me da la facultad de Claro, desaprobar las acciones y la decisión del árbitro. O sea que también se le sacará amarilla a jugadores que se acerquen o rodeen al árbitro cuando no tenga permitido hacerlo. bien. Ahora, ¿qué pasa si el capitán es el arquero? ¿Mm? Debe designar a un compañero de campo que los represente y sea el encargado de hablar con el árbitro. Claro, a Es, ver, vamos al caso de River, Armani, por ejemplo. Armani, Sí. exactamente. Bueno, antes de comenzar el partido, el árbitro tiene que saber quién es el que le va a representar, porque Ajá. supongamos que se produzca una jugada, ¿no es cierto?, que amerita que el árbitro explique y Sí. que determine y que active el protocolo, ¿m?, de esta zona, y esté allá en el otro área. Entonces no va a A venir cruzar toda la cancha. Armani, ¿no es cierto? Pero, entonces el árbitro tiene que saber que el número 8, el número 9, el número 11 es el que lo va a representar. O sea, tiene que tener conocimiento antes del Claro. partido. Y Perfecto. otra cosa clara que creo que pasó o está pasando en Brasil, por eso la Asociación del Fútbol Argentino fue claro en esto, que en esa reunión que tuvieron, creo que el miércoles pasado, que si el capitán es amonestado, no le puede dar la cinta Claro. a otro para que no correr del riesgo de ser expulsado Claro. y que vaya a protestar otro, ¿no es cierto? O sea, el capitán tiene que ir de buena manera a dialogar con el árbitro y Claro. pedirle una explicación. O Claro. sea, bajar los decibeles, que el fútbol, ¿no es Ujú. cierto?, tenga otra forma, se vea de otra manera. O sea, solo Claro. se puede cambiar el capitán cuando este es expulsado o es reemplazado, porque si no, eh, hay un capitán, va, protesta de mala manera, bueno, yo no soy el capitán, Coco, tomás vos ahora, y hace lo mismo, digamos, Claro. porque muchas veces los árbitros son un poquito tolerantes con el capitán, pero la Sí. regla lo estipula que el capitán es para el equipo y para comunicarse en situaciones determinadas, ¿no es cierto?, con el árbitro, no para protestar, Ujú. digamos, sino para dialogar. Y bueno, ahora Claro. este protocolo está basado justamente en eso, este advenimiento, ¿no es cierto?, de esta nueva normativa, como se llama, de que se comience a guiar y a ver el fútbol de otra manera, sin Bueno. tantos rodeos al árbitro y Sí. con una mejor disciplina. Bueno, esperemos que se cumpla y veremos cómo va la regla y a ver si se puede implementar en las distintas categorías. Ernesto, te mandamos un abrazo, más que claros tus conceptos como siempre, siempre es un placer tenerte aquí con nosotros. Y bueno, en cualquier momento estaremos nuevamente en contacto contigo para hablar de situaciones arbitrales en nuestro fútbol.